Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es el profesor Ignacio y para este último video tenemos las ecuaciones con exponenciales. Una ecuación con exponencial se refiere a que por lo general los exponentes van a ser de incógnita a encontrar. Con lo visto anteriormente, teníamos que logaritmos exponenciales se pueden aplicar para encontrar incógnitas. De hecho, el primer ejemplo lo manejamos similar al primer video visto de este tema. Tenemos que 6 elevado a una potencia que desconocemos tiene que ser igual a 216. Y recurríamos a la fórmula del logaritmo, que era esa propiedad que teníamos. Lo siguiente, teníamos que la base que era logaritmo de base 6 del argumento 216, eso era igual a x, y por lo tanto, para encontrar a x usaba la calculadora. Si lo escribían de este formato, era logaritmo de 216 entre logaritmo de 6, lograban intuir que para este caso x era igual a 3. Y así hicimos los primeros ejemplos, cuya incógnita era la misma solución de la exponencial. ¿Qué pasa si tenemos operadores con ecuaciones en la parte de la potencial? Volvemos a aplicar esta propiedad, pero ahora en lugar de tener un término, tenemos una expresión. Esta exponencial puede ser monomio como también polinomio. ¿Cómo tenemos el primer ejemplo aquí? Tenemos que es elevado a 1 menos x tiene que ser igual a 243. Hay que hallar el valor de x que cumpla con esa exponencial. Aplicando ley de logaritmos, el teorema de base que tenemos aquí sería que logaritmo de base 3 del argumento 243 tiene que ser igual a la potencia, en este caso ya no sé qué sería, la potencia como tal sería 1 menos x. Si lo desarrollamos de este lado, continuando sería logaritmo de 243 entre logaritmo de 3, el cual nos dice que esto tiene que ser igual a 1 menos x. Continuando con este desarrollo, tenemos que para encontrar ese valor es esta operación entre esta operación, o un número que multiplicado por 3 elevado a cierta potencia nos tiene que dar esto, que sería 9, 27, 81, 243. Sabemos que esto de aquí, esto que estoy encerrando, va a ser igual a 5. 5 que es igual a 1 menos x. Y ahí tenemos una ecuación de primer grado con una incógnita. El objetivo es encontrar el valor de x aquí. Entonces, para simplificar, podemos multiplicar por un signo menos, que nos quedaría menos 5, que es igual a menos 1, más x. Entonces nos queda que x es igual a menos 5 más 1, haciendo el despeje, y por lo tanto sabemos que x para este resultado va a ser menos 4. Y ya tienes el valor de la solución para este ejercicio, el cual nos dice que para esto x tiene que valer menos 4. Y así lo vamos a estar haciendo con cada ejercicio que vemos de aquí en adelante. Tenemos un tercer ejemplo. Tenemos que 5 que elevado a la potencia 2x más 1 tiene que ser igual a esta expresión que sería 1 sobre 125. Podemos aplicar propiedades de logaritmos para esta siguiente línea que tenemos logaritmo de base 5 del argumento 1 sobre 125, que eso es igual a la potencia 2x menos 1. Recordando propiedades de logaritmos, sabemos que como esto actúa fraccionariamente, tenemos que logaritmo de base 5 del número 1 menos logaritmo de base 5 del número 125. Pero sabemos que por teorema, logaritmo de 1 siempre va a ser 0.
Esto también lo pueden averiguar con calculadora si lo hacen en forma fraccionaria o lo hacen en forma de propiedades al cálculo. Esto es igual a 2x menos 1. Continuando con esto de aquí, tenemos que menos logaritmo de base 5 del número 125 nos va a dar como resultado 3, pero tanto que sale un sigma, entonces nos queda que menos 3 es igual a 2x menos 1. Y tenemos esa ecuación del primer grado, entonces hay que despejar x a donde tiene que corresponder. ¿Qué nos queda? 2x, que es igual a menos 3 más 1, haciendo los despejes adecuados. Recuerden cómo aplicar esa ecuación del primer grado. Entonces tenemos que 2x es igual a menos 2. Haciendo la división nos queda que para que esto se cumpla, en esta ecuación x tiene que valer menos 1. Y ya tienes la solución para este ejercicio que nos dice que para esto x tiene que valer menos 1. Si hacemos la sustitución directa, quedaría de la siguiente forma, sería que 2 por menos 1 sería menos 1, menos 2 más 1, nos queda que 5 elevado a menos 3 es igual a 1 sobre 125. Lo puede comprobar y tiene que ser la respuesta indicada. Como siguiente ejemplo y último para esta primera parte, tenemos que 2 elevado a la potencia 6 menos 2x tiene que ser igual a 512. Entonces, reacomodando para hacer operador logaritmos, tenemos que logaritmo de base 2, vamos a considerar base 2, del argumento 512. Eso tiene que ser igual al exponente marcado aquí, que sería 6 menos 2x. Y por lo tanto tenemos ya que encontrar la solución para esto de aquí. Tenemos que logaritmo base 2 de 512 lo pueden hacer de la otra forma, que sería logaritmo de 512 dividido entre logaritmo de 2. O lo pueden hacer así directo en calculadora o con cálculos mentales, y esto les tiene que dar un aproximado, un valor exacto de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, les da 9, que eso es igual a 6 menos 2x. Como no me interesa que x quede negativo, voy a hacer cambio de términos, tendría que 2x es igual a 6 menos 9. Al hacer ese despeje nos queda que 2x es igual a menos 3 y por lo tanto, para el valor de x, para cumplir esta ecuación, tiene que ser igual a menos 3 medios. Sustituyendo los operadores tenemos que 6 menos 2x, tenemos que 2, que x vale 3 medios, si sería menos por menos más, y nos queda 6 más 3. Se demuestra que 2 elevado a la 9 es 512. Y se comprueba y se tiene la respuesta así.